que nunca se le olvide los que están aspirando a ministerio. Usted nunca aspire a un ministerio de repente por la fama que puede alcanzar. Nunca levante un ministerio pensando en lucro financiero. Nunca levante un ministerio pensando en los contactos que vas a tener. Siempre el pensamiento de un ministro de Dios tiene que ser la presencia de Dios. Levante su mano y diga conmigo: mi enfoque será la presencia de Dios. Dígalo más fuerte: mi enfoque será la presencia de Dios. La presencia de Dios tiene que ser mi prioridad. Usted sabe que me doy cuenta que cuando Saúl fue ungido, Saúl no tomó en cuenta o no le importó la presencia de Dios. Saúl tuvo una desconexión total de la presencia de Dios. Y Saúl lo que hizo fue enfocarse en él, en su victoria. Se enfocó en el reinado y se enfocó en muchas cosas, pero abandonó lo más importante. Y hoy el tema que quiero hablarle es recuperando la presencia. Diga conmigo: recuperando la presencia. Los filisteos, dice la palabra de Dios, que los filisteos empezaron a investigar cuál era el éxito de que el pueblo de Israel siempre tenían victoria. Y ellos podían ser un pueblo pequeño, pero tenían victoria en todos los escenarios que se le presentaban. El pueblo empezó a investigar de dónde venía la victoria que tenía el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que ellos empezaron a darse cuenta que portaban una caja de madera de acacia. Algo pareciera insignificante por fuera, pero por dentro tenía códigos poderosísimos. Y dice la palabra de Dios que esta caja de madera de acacia, que llevaba elementos poderosos, representaba la presencia de Dios. El arca del pacto. El pueblo no podía salir a la guerra sin la presencia de Dios. El pueblo de Israel siempre reconocía que su victoria venía no de su fuerza, venía no de la capacidad del ejército que ellos tenían, sino que su victoria venía de parte de la presencia de Dios. Yo quiero que le levante la mano al que está a su lado y dígale: tú vas a empezar a ver victoria. Dígaselo de nuevo: tú vas a ver victoria. Pero no crean que es con tu fuerza, no creas que es por tu capacidad. Siempre reconoce que tus victorias vienen de parte de la presencia de Dios. Los filisteos empezaron a darse cuenta que esa caja de madera de acacia tenía un poder impresionante. Y ellos trataron de robarla, o mejor dicho, la robaron. Y dijeron: si nosotros robamos esta caja y la llevamos a nuestro territorio, ellos empezarán a perder y nosotros vamos a tener resultados. No todo el mundo que porta la presencia de Dios le trae beneficio. Escúcheme, no todo el mundo que porta la presencia de Dios le trae beneficio. Hay gente que porta la presencia de Dios para mal, porque su motivación es incorrecta. Y la presencia de Dios puede estar en un lugar, porque yo le hablé la semana pasada que la presencia de Dios puede estar en nuestras vidas, en donde está la inmundicia, donde está el pecado, donde está la contaminación, por causa de la omnipresencia de Dios. Y por su omnipresencia Él está en todo lugar. Él llega al lugar más contaminado. Por causa de su omnipresencia, Él está donde está el pecado, donde está la inmundicia. Su omnipresencia se hace presente en ese lugar. Pero el nivel que Dios está exigiéndole a su iglesia, el nivel que Dios le está exigiendo a su iglesia y a su pueblo, no es el nivel de omnipresencia,
sino que la gloria de Dios quiere posar en una persona, en un lugar, en una iglesia donde se consagren para Él y que puedan vivir para Él. Dígale al que está a su lado: Dios anda buscando este tipo de gente. Mire, la mayoría de la gente se ha conformado con el nivel de presencia, omnipresencia de Dios. Se han conformado y nadie puede de repente decirle: no está la presencia. La presencia de Dios está. La presencia de Dios está prometida. Dice la palabra que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿qué hay allí? La presencia de Dios. Entonces alguien se puede poner a orar y pueden haber 3 o 4 personas y la gente puede decir: aquí está la presencia de Dios. Pero el nivel que Dios está exigiendo en este tiempo y nos está exigiendo a nosotros, dígale al que está a su lado, nos está exigiendo a nosotros mayor nivel de gloria, mayor nivel de presencia, mayor nivel de presencia de Dios en nuestras vidas. Pero ¿cómo hago para poder entrar a ese mayor nivel de presencia de Dios? Escúcheme. Cuando usted empieza a ver el pueblo y la gente empezó a tener resultado, tomaron el arca del pacto, lo robaron y lo llevaron a su territorio. ¿Usted sabe qué pasó? Empezó a venir tumores, empezó a venir plagas, empezó a venir males. Y usted dice: pero ¿por qué la presencia de Dios está causando tumores y está causando males si en el pueblo de Israel estaba causando victoria? Levantar un avivamiento no es cuestión de decirlo. Levantar un avivamiento no es cuestión de poder decir: yo tengo la unción. Levantar un avivamiento tiene que ver con una vida de consagración, de apartarte para Dios, de poder dedicar tu vida al que tiene el poder para hacer el avivamiento. La palabra avivamiento se ha vuelto como una moda. Y la gente: yo tengo avivamiento, el ministerio avivamiento, y todo esto se ha vuelto como una moda sin entender lo profundo de esta verdad divina. Dígale al que está solo: los avivamientos no vienen, los avivamientos se provocan. Dígalo más fuerte: los avivamientos no vienen, los avivamientos se provocan. Y nosotros vamos a provocar un mayor avivamiento de gloria en esta nación. Dígalo fuerte: vamos a provocar un avivamiento de gloria en esta nación. Pero hoy les traigo noticia buena, pero también advertencia de parte de Dios. ¿Cuáles son las noticias buenas? Las noticias buenas que cuando usted puede reconocer la presencia de Dios en su vida, y cuando empieza a entrar en profundidad, a relacionarte no con la religión, no con los dogmas, patrones de la religión, sino que empieza a adentrar a los niveles mayores de presencia de Dios, tú vas a empezar a caminar bajo un temor de Dios tan impresionante que te va a dar temor a hacer cualquier cosa que hagas sin antes pedir dirección del Espíritu. Escúcheme con mucha atención, porque voy a hablarle principios importantísimos que le va a ayudar a usted a desarrollarse en el ministerio. Este tema yo lo había estado analizando para dárselo el día viernes en la parte de los líderes y pastores que vamos a tener el día viernes en el retiro de provisión. Pero anoche el Espíritu Santo me empezó a ministrar que hablara de esta palabra. Y realmente nosotros no podemos detener lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Así que si Dios permite que usted reciba esta palabra, es porque Dios te ve con la capacidad de un líder productivo en esta casa.
recuperando la presencia de Dios. Jueces capítulo 16, versículo 23. Jueces capítulo 16, versículo 23. Dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón. ¿A quién le iban a ofrecer sacrificio? A Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios con D minúscula, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, y al destruirlo, y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Libro de Jueces capítulo 16 habla la historia de un hombre que fue consagrado y fue dedicado para exaltar el nombre de Dios. Este hombre fue dedicado desde el vientre de su madre, fue consagrado para Dios. Este hombre caminaba bajo un pacto que lo puedo llamar el pacto de consagración. El pacto de consagración es un pacto que podemos hacer hoy en día para nosotros, o mejor dicho, la palabra consagración significa apartarse para. Diga conmigo, el pacto de consagración significa apartarse para algo específico. Entonces, este joven fue apartado para Dios. Sansón tenía cualidades tan impresionantes que cualquier persona deseaba tener. Cualidades que le hacía famoso, cualidades que le hacía admirable, cualidades impresionantes. Pero la mayoría de la gente ignoraba lo que había en el secreto de Sansón. Ahora Sansón comienza a darle victoria al pueblo. Dios lo toma y siendo, dice la historia, que era un muchacho flaco, no era un muchacho corpulento ni robusto, era un muchacho demasiado flaco, pero la fuerza que tenía era tan impresionante que llamaba la atención de la gente. Y la gente decía: ¿de dónde saca la fuerza? Porque la fuerza de Sansón no era producto de que levantaba pesa o hacía ejercicio. La fuerza que tenía Sansón era producto del pacto de consagración que había hecho su madre, que había hecho desde el vientre de su madre, y él manifestaba el poder de Dios en aquel lugar. Levantar un pacto de consagración te va a habilitar para entrar en niveles que otros nunca van a poder entrar. Levantar pacto de consagración. Usted sabe que la gente se ha hecho experto en poder estudiar para poder desarrollarse. Y no está mal. Estudiar para desarrollarse no está mal. Pero porque el poder y la autoridad no se obtiene por conocimiento. El poder y la autoridad se obtiene por consagración. Cuando tú determinas consagrarte para Dios, tú puedes ser la persona menos preparada, pero cuando determinas consagrarte, Dios entonces te toma. Y cuando Dios te toma, tus manos ya no son tus manos. Tu pensamiento no es tu pensamiento. Tus piernas ya no son tus piernas. Tu corazón ya no es tu corazón, sino que Dios te toma por completo y simplemente eres el instrumento de Dios para poder darle victoria a mucha gente. ¿Cuántos quisieran ser instrumento de Dios para dar victoria? Levante su mano y diga conmigo: quiero ser un instrumento de Dios. Tengo una frase
pegada y digo, los ungidos son demasiado escasos. Cuando se levanta un ungido, cuando se levanta alguien con una manchita diferente, que la podamos llamar consagración, la podemos llamar santificación o la podamos llamar apartado para Dios, esa persona es imposible que no pueda ser reconocido por el público. Es imposible que alguien diga, eso no tiene nada. Porque siempre el que tiene esta marca siempre sale o sobresale en medio de la multitud. Hay gente que van a empezar a sobresalir en medio de la multitud. Yo no sé si usted está creyendo esta palabra, pero hay gente que va a empezar a salir en medio de la multitud y van a empezar a mostrar la gloria de Dios. Pero escúcheme con mucha atención. Cuando Sansón empezó a ver todo lo que estaba ocurriendo con su vida, inmediatamente se le asigna espíritus que vienen a tratar de opacar lo que Dios está haciendo. Siempre que usted fue asignado con algo grande en esta tierra, Satanás pone como un antidiseño al lado tuyo para tratar de bloquear lo que Dios determinó hacer en el cielo. Y cuando usted pierde la visión, cuando usted empieza a ver el antidiseño y no ve el diseño de Dios en su vida, usted entra en peligro. La mayoría de la gente que manejó gloria, que manejó poder, que manejó autoridad, solo queda la historia cuando se desenfoca de lo que Dios dijo. En la Biblia me llama la atención que existe en la palabra de Dios escrituras que hablan de cómo Dios unge los hombres, pero también me llama la atención que no se oculta cómo Dios también desecha los hombres que lo desechan a Él. Es decir, Dios no solamente escribe lo bueno de la gente, sino que también en el libro de Dios se están escribiendo cosas que usted y yo podemos estar haciendo en el secreto. Dios lo está escribiendo, y eso, si no te arrepientes, tarde o temprano va a traer consecuencias terribles a nuestras vidas. Levántele la mano al que está a su lado y dígale: cuida la presencia de Dios. Lo que está pasando en tu vida, por favor, entiende, lo que está pasando en tu vida no es producto de la casualidad, no es producto de la suerte. Es la presencia de Dios que te ha estado guiando, es la presencia de Dios que te ha estado acompañando, es la presencia de Dios que te ha estado impulsando, es la presencia de Dios que te ha estado metiendo en territorios que tú nunca podías entrar. Grítalo por favor y diga: recupero la presencia. Dígalo de nuevo: recupero la presencia. La gente se ha conformado con solo ir a la iglesia. Pero es bien ir a la iglesia, pero cuánta preocupación o ocupación tienes por la presencia. No, a mí no me importa. No me importa la presencia de Dios. Y hay gente que caminan en la vida sin importarle lo importante de la presencia de Dios. Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, no me saques a ningún lugar. Si tu presencia no va conmigo, ¿para qué tener el mundo y la riqueza y la presencia de Dios no está? Yo prefiero su presencia. Y su presencia va a traer todo lo que tú necesitas. Cuando tú entras en la presencia de Dios, todo lo que tú necesitas, la presencia de Dios te lo va a traer. Pero escúcheme, cuando alguien pierde el temor de Dios, diga conmigo: cuando alguien pierde el temor de Dios, se pierde la presencia. La mayoría de la gente dice: la presencia de Dios siempre me ha acompañado, la presencia de Dios siempre ha estado.
Yo no sé si usted ha conocido personas que de repente caminan en pecado. Usted sabe que anda en pecado, anda una vida desastrosa, pero la presencia de Dios lo acompaña. Y usted sabe que la presencia de Dios lo está acompañando. Y usted sabe que hay evidencia de que Dios no los ha dejado. Y usted sabe que algo de Dios tiene que haber allí. Y usted se hace pregunta, pero yo voy a la iglesia, yo estoy orando, yo me estoy consagrando, yo estoy haciendo esto y lo otro, pero no veo el resultado como lo están viendo otras personas que ni siquiera de repente están con el temor de Dios. ¿Por qué está pasando esto? Y esta pregunta tiene una respuesta. Escúcheme con mucha atención. Hay dos cosas importantes en esta vida que usted tiene que apreciar. Hay dos cosas importantes en esta vida que usted tiene que apreciar. La gracia, diga conmigo, tengo que apreciar la gracia. Diga conmigo, el favor de Dios. Tengo que apreciarlo, porque la gente, la mayoría, la gran mayoría de la gente caminan no solo con la gracia ni con el favor, caminan con la misericordia. Y la misericordia es la migaja de lo que cae del cielo. Te protege, te cuida. La migaja te protege y te cuida. Pero cuando tú entras al mayor nivel, la gracia y el favor de Dios te arropa. Ahora la pregunta es, ¿qué tú quieres? ¿La misericordia o la gracia y el favor? Muchos de nosotros hasta hoy han caminado por la misericordia de Dios. Muchos están vivos por la misericordia de Dios. Pero pastor, yo le he dicho a Dios, no soy digno ni siquiera de estar vivo, pero su misericordia te ha arropado. Pero ¿qué hacer en el momento cuando reconocemos que estamos vivos, estamos recibiendo beneficios sin merecerlo? ¿Qué hacer en ese momento? Lo que yo puedo aconsejarte que haga es arrepentirte y pasar al nivel de gracia y de favor de Dios, y que te arrope la gracia y el favor, y tú entras a un nivel mayor de gloria. Pero no puedes seguir caminando en la cuerda floja de la misericordia. Porque yo veo la misericordia como una cuerda muy floja, donde tú puedes caminar, pero un día estás allí, otro día puedes estar abajo. La misericordia de Dios te ha mantenido hasta hoy. La misericordia de Dios te ha perdonado. Usted ha fallado. Usted le ha sido infiel a su esposa. Usted le ha sido infiel a su esposo. Usted hace desastre. Pero la misericordia de Dios todavía te conserva el matrimonio. Te conserva la familia. Te conserva las cosas económicas que has logrado. Te conserva un poco de cosas. Y tú dices, pero estoy bien. Todavía me va bien. Pero el concepto que usa este tipo de gente es que Dios es amor. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Claro que sí. Eso es indiscutible. Dios es amor. Pero lo que se le olvida a la gente, que también ese Dios que es amor es fuego consumidor. Y muchos no hablan de ese fuego consumidor. Muchos, por temor a que la gente no se sienta ofendido, no le dicen la otra parte, sino que le dicen, Dios es amor. Y no importa lo que tú hagas, Él te ama, es verdad. Pero un día la palabra misericordia va a ser arropada por el pecado. Y como misericordia es un residuo muy pequeño de su gloria, entonces el pecado que tú has estado cometiendo arropa y pasa por encima de la misericordia. Y entonces no es que Dios se aparta, sino que el pecado entonces te arropa. Y la gracia, el favor, empieza a luchar contra el pecado. La gracia y el favor empieza a tratar de defenderte. Pero tú cada día te vas acercando más al pecado y te vas hundiendo en el pecado. Y la misericordia, que es lo último que te queda, empieza también a alejarse de ti. Y el pecado te arropa. Y tú no vives, ya tú estás muerto caminando.
¿Por qué estás muerto caminando? Porque la paga del pecado se llama la muerte. Levántele la mano al que está a su lado y dígale: la paga del pecado es la muerte. Pero la gente dice: pero pastor, yo no creo lo que tú estás hablando, porque yo estoy en pecado y no me muero. Pero escúcheme, a Satanás no le interesa que tú mueras físicamente, porque cada vez que se levanta un potencial pecador, eres un instrumento en las manos de Dios, del enemigo, para hacer daño. Entonces él no le interesa que tú mueras físicamente, pero empiezas a morir espiritualmente. Se separa la presencia de Dios de tu vida y tú caminas en la vida acompañado de espíritus, pero no espíritu de Dios. Levante su mano y diga conmigo: recuperando la presencia. Diga: voy a recuperar la presencia. Entonces la gente entra en un desenfreno, se pierde el temor de Dios. Y una de las evidencias de que la persona perdió el temor es que la presencia de Dios empieza a irse. La gente comienza a caminar con sus fuerzas, pero ya las fuerzas del Espíritu no están. Empieza a tratar de controlar, empieza a tratar de manipular, empieza a ejercer fuerza humana, pero nada de eso funciona, porque Dios empieza a ponerle un freno a esa persona y le dice: yo quiero que te devuelva, yo quiero que entiendas que hay oportunidad. La protección que cuidaba a esa persona que tenía la presencia de Dios se aleja de él, porque el amor de Dios es incondicional. Levante su mano porque yo quiero que se grabe esto. El amor de Dios es incondicional, pero las bendiciones son condicionadas. Dios te ama incondicionalmente. Te va a amar aunque tú estés metido en el pecado. Dios te va a amar, pero te pone condiciones para darte bendición. Entonces la gente quiere bendición de Dios, pero quiere vivir como vivía antes, sin condiciones. Entonces muchos que están preguntando y diciendo: ¿por qué Dios no me bendice? ¿Y por qué a unos lo bendice y a otros no? ¿Y por qué a él le va bien y a mí no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Te voy a decir: hay condiciones que Dios le pone a cada ser humano, y lo único que Dios quiere no es que tú hagas las condiciones del otro. Dios quiere que hagas las condiciones tuyas. A mí me pide condiciones que no le va a pedir a usted, pero las condiciones que Él me pide, cuando yo las cumplo, yo veo la bendición de Dios en mi vida fluyendo. Lo único que te puedo aconsejar es que empieza a reconocer cuáles son las condiciones que Dios te puso a ti. Hazla y te va a ir bien. Por ejemplo, a mí me dice alguna, no voy a decir todas. Yo vivo en pacto de consagración, pero tiene tentación, tiene deseo a veces de abandonarlo, tiene deseo de hacer lo que le da la gana. Pero como vivo en pacto de consagración, para que la bendición me persiga, entonces yo prefiero mantenerme fiel antes de romper el pacto de consagración. Yo quiero que sepan algunos que están rompiendo el pacto de consagración, que es mejor que te devuelva, porque te está yendo bien aún en pecado, pero Dios te está llamando a devolverte. Te está yendo bien, todavía no te ha atacado, pero la misericordia de Dios
llega un momento cuando se aparta, el pecado te arropa, el hombre empieza a caminar bajo la maldición. Y Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 habla que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todo lo que te mando hoy, entonces vendrán sobre ti todas las bendiciones y te van a alcanzar. Usted va a sentir que algo lo está persiguiendo, y no es los malandros, no es la delincuencia. Te está persiguiendo el bien y la misericordia. Te está persiguiendo por todos lados por causa de tu andar en los mandamientos de Dios. Pero el versículo 15 en adelante de Deuteronomio 28 me aterra. Cuando yo lo leo con bastante cuidado, porque dice: acontecerá que si no oye la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, entonces se te va a alejar la gracia, se te va a alejar el favor, se te va a alejar la misericordia, te perseguirán maldiciones. Wow, qué silencio. Los aires nada más se escuchan, los aires acondicionados. Te perseguirá las maldiciones. Entonces maldito serás en el campo, maldito en la ciudad. El fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, el fruto de tu ganado serán malditos. Y mientras al lado suyo hay gente viendo bendición, bendición, y la gente, la crisis, no es que no es la crisis, es la conducta tuya que ha traído una persecución de maldición. El día que tú te deslastres de la maldición del pecado, ese día tú te plantas bajo el favor y bajo la gracia del Padre. El favor y la gracia te van a acompañar y vas a caminar con esa gracia del Padre en tu vida. Estábamos en El Dorado. Y nos pusimos a inventar. Vamos a tomar este territorio. Y nos fuimos solos. Mi esposa, Luis, Nubia, ¿quién más? Amilcar. No, Judith estaba dando la clase. Y el pastor de la Clarita del Dorado estaba en la clase. Nos fuimos solos. Y nos metimos en la cueva del lobo. Gente armada hasta los dientes. Y nosotros cuando llegamos allí, íbamos a echarle sal al río. Y cuando acuerda un tipo, ¡epa! ¿Quiénes son ustedes? Luis tenía el puño de sal aquí y el puño de sal aquí. Y para despegarle esas manos fue tremendo. Luis, pero bota la cara. No puedo. No. Es broma. Entonces, amado, cuando esos tipos con esas tremendas bromas, ¿usted sabe qué? Como tengo autoridad del cielo, tengo el respaldo de Dios, no sentí ni un coquito de miedo. Me le acerqué y le dije: quiero orar por ustedes. Amén. Bajaron las cosas, más bien llamaron a los que estaban adentro y salieron los feos de lo más feo que estaba allí adentro. Y se quedaban viendo y yo empecé a orar. Y cuando agarré el ánimo, porque la presencia de Dios te respalda y tú ves el respaldo de Dios y ves que la gente con droga, con armamentos baja la cabeza, tú dices: eso no lo hace un hombre, eso lo hace la presencia de Dios. La presencia de Dios. Entonces nos fuimos a la Chalana y allí es donde hacen embarcaciones y todo, y estaba eso lleno y música a todo volumen, y entré como que si era el gobernador del estado Bolívar, y entré allí y digo: apaguen eso porque quiero orar por ustedes. El hombre inmediatamente ni preguntó quién era yo, mandó a apagar la cosa y empezaron todo ese gentío a levantar las manos y a llorar en la presencia de Dios. ¿Usted sabe quién hace eso? Cuando tú tienes el respaldo del favor y la gracia, tú
Tú puedes ser la persona más insignificante, pero el favor y la gracia de Dios te hace significativo, te hace poderoso, te hace. Y la santidad no tiene que ver con una apariencia de tu vestimenta. La santidad tiene que ver con un corazón consagrado y apartado para Dios. Y cuando tú consagras tu corazón, tú puedes estar metido en el peor lugar, pero tu corazón está apartado y el temor de Dios te consagra y te santifica. El temor de Dios protege tu paz. Levante su mano y diga conmigo: si no tienes paz, es porque perdiste el temor de Dios, porque el temor de Dios protege tu paz. Otro punto: el temor de Dios protege la presencia de Dios. El temor de Dios protege la presencia de Dios. Usted quiere caminar en la presencia de Dios, camine en el temor. Cuando ustedes vayan a una casa, tienen que tener cuidado de lo que estás hablando, porque usted, cuando pierde el temor de Dios, pierde el respeto a todo. Y cuando pierdes el respeto a todo, en vez de poder bendecir, lo que haces es maldecir. Entonces tienes que tener cuidado. Cuando tú caminas en el temor de Dios, tú vas a una casa y portas la bendición de Dios para esa casa. Cuando tú caminas en el temor de Dios, tú traes bendición a donde tú llegas. Pero hay gente que, como perdieron el temor de Dios, donde llegan, en vez de producir bendición, lo que producen es problema. Y usted tiene que tener cuidado con la gente que donde anda deja problema. Y no es que va a ser excepción de personas, sino que tú debes consagrarte para que cuando la gente que venga con problemas de este tipo, entonces al acercarse a ti, sean contagiados por ti y no ellos que te contagien a ti. Porque si no, vamos a empezar a dejar gente, a desechar gente. Más bien lo que debemos hacer es consagrarnos más para que el que se acerque a ti termine consagrado, termine lleno, termine protegido y diga: wow, me sirvió acercarme a ti. Pero si usted anda con las defensas bajas, no está orando, no está ayunando, no está consagrado, perdiste el temor, se te acerca un infectado de esto, terminas peor que él. Levántele la mano al que está a su lado y dígale: desde hoy en adelante, cuida la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es la que te va a ayudar a superar la crisis, a superar las adversidades, a superar los problemas. Lo que tú dijiste es imposible que pueda resolverse. Vamos, diga: lo que tú dijiste que era imposible que se resolviera, la presencia de Dios es capaz y es más que suficiente para resolver cualquier situación. Otro punto: el temor de Dios protege el crecimiento. ¿Usted sabe por qué a veces nosotros perdemos en vez de ganar? Porque perdemos el temor. Usted vio que Sansón no comenzó pervertido, Sansón comenzó bien. Sansón comenzó consagrado. Sansón comenzó cumpliendo el pacto con Dios. Pero después que perdió el pacto de la consagración, Sansón empezó a perderlo todo. Perdió la visión, perdió la fuerza, perdió hasta el cabello, lo perdió. No quiere decir que los que pierden cabello perdieron la unción. No te estoy hablando de ti. Pero entonces nosotros necesitamos levantarnos en el temor de Dios. Isaías capítulo 11 versículo 2. Anote esto. Isaías capítulo 11 versículo 2. Reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que la presencia de Dios te va a respaldar y tú vas a empezar a manifestar lo que
portas en tu vida. Si tú portas la presencia de Dios, tiene que manifestarse esto en tu vida. ¿Qué se tiene que manifestar? Repítalo para que no se le olvide. Reposará el Espíritu de Jehová. Diga conmigo, reposará en mí el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. Escuche bien, cuando usted ve a una persona terca, es porque no hay espíritu de sabiduría. Pero te está destruyendo y eres terco. No, pero es que a mí no me mandan. No, a mí nadie me manda. Terco. Tiene que haber alguien que te dé dirección. Entonces el terco termina destruido porque no lo está acompañando el espíritu de sabiduría. Tercero, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Qué te va a acompañar? Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Qué más? Y le hará entender diligencia en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que caminará en el temor de Dios. Eso es un beneficio de la presencia de Dios. ¿Por qué no estás como antes? Pregúntele al que está a su lado. ¿Por qué no estás como antes? Usted sabe que hay muchos cristianos que dicen: yo no sé qué pasa, que ahí no sé, no siento. Usted sabe que el problema de sentir o no sentir no es producto de el lugar donde tú estés, es producto de lo que tú portas por dentro. Y el día que tú dejas de portar la presencia de Dios, ese día tú te puedes meter en el mismo cielo y vas a sentir que el cielo está frío. Porque no es problema del cielo o del lugar, es problema de tu comunión con Dios. Y el día que alguien pierde la presencia de Dios, la perdió porque perdió el temor, perdió la comunión, se separó de Dios, el pecado lo inundó y empieza a sentir una frialdad que ni siquiera donde esté la gloria, él lo siente. Y empieza entonces: ¿por qué no estoy como antes? No sé qué pasa ahí en la iglesia, que parece que no están haciendo vigilia. Pero es que si no están haciendo vigilia, tú debes levantar una vigilia. Si no están ayunando en la iglesia, tú debes levantar un ayuno. Si no están orando en la iglesia, tú debes orar. Si no están consagrándose, tú debes consagrarte. Porque el problema no es del ambiente que está en el lugar. El problema es que tú tienes que reconocer que necesitas eso. Entonces la gente tiene un mal que lo hemos traído desde Adán, desde Eva. Lo hemos traído y lo hemos estado multiplicando. La mujer que me diste, el hombre que me diste. La culebra de broma no dijo: yo no sé quién es la culpa. ¿Ve? Porque la mujer, el hombre, primero porque Dios actúa de acuerdo al orden. Fue para la casa del hombre. ¿Sabía Dios que había pecado la mujer? ¿Sí o no? Pero llegó y se fue al hombre y le dijo: ¿qué pasó? ¿Y el hombre qué dijo? Boca abierta ese tipo. La mujer que me diste. Es decir, el culpable eres tú, porque si tú no me hubieses dado esa mujer, yo no peco. Pero como me diste una mujer, me hubiese dejado solo y pequé. Dígale al que está a su lado: deja la excusa y empieza a asumir tu responsabilidad delante de Dios. Vamos, diga por favor: deja la excusa y asume tu responsabilidad delante de Dios. Porque te vas a meter con esta, te vas a meter con la otra, te vas a meter con la otra. Vas a cambiar 15 mujeres y todas van a tener la misma culpa. Porque el problema no es la mujer, el problema es el responsable. O puede ser al revés. Puede ser al revés. Hechos capítulo 9, versículo 31. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor de Jehová. Diga conmigo: eran edificadas porque andaban en el temor del Señor, y se le acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Tremendo.
El temor de Jehová acrecentaba la iglesia, traía multiplicación, traía crecimiento, traía abundancia, y el Espíritu de Dios entonces los respaldaba. ¿Por qué? Porque tenían un cerco que se llama el temor de Dios. Ese aplauso habla de que algunos recibieron la revelación. Pero como no la recibieron completa, yo la voy a terminar de completar. Todo líder de altar, todo líder de puerta, todo pastor tiene que caminar en el pacto de la consagración para que sus células se multipliquen. Sus altares se van a multiplicar. El líder que no se consagra para Dios, su altar está en peligro de desaparecer. ¿Cómo usted sabe que una persona se murió? ¿Cómo sabe que una persona se murió? Una de las señales no respira. ¿Qué haría una doctora cuando va a chequear a alguien que no murió? ¿Que murió? Por acá le toca. Y aquí esto le late. O acá. Bueno, ya yo soy casi doctor. Y le late allí. Y dice, no, todavía. Aquí tengo la doctora. Corríjame, doctora, si estoy mal. ¿Está bien, verdad? ¿Estoy bien? O por acá, ¿dónde? Pues hay pulso. Diga conmigo, el pulso de la iglesia que está viva es el temor de Dios. Cuando el temor de Dios está latiendo en la iglesia, entonces podemos decir, hay vida de Dios en la iglesia. La presencia de Dios se está moviendo. La presencia de Dios se está moviendo. Pero cuando el pulso de la iglesia se pierde, es porque se pierde por el pecado. El pecado da luz, la muerte trae maldición. La gente empieza a sentir frialdad para venir. La gente siente frialdad para orar. La gente siente frialdad para poder congregarse. La gente empieza a sentir frialdad hasta para decir aleluya, gloria a Dios. La gente pierde. Y entonces usted empieza a tocar el pulso. ¿Y cómo está el pulso? No hay pulso. Dice, ¿qué pasa? Bueno, hacemos la oración que hizo Jesús a Lázaro. Lázaro, ven fuera, recibe vida. Y se levanta, se restaura. Isaías capítulo 66, versículo 66. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? Aquel que es humilde de espíritu y tiembla a la palabra. Reconoce la palabra, reconoce su asignación y es temeroso. Culmino. Levítico capítulo 10, versículo 10. Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Diga conmigo, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Escúcheme con mucha atención. ¿Cuál es el peligro de esto? El peligro no es levantar un altar. El peligro no es poder hacer las cosas por rutina. El peligro en esta cosa es poder hacer las cosas de acuerdo al diseño de Dios. Porque usted puede hacer cosas que parecieran buenas, pero no están en el diseño de Dios. Usted no ve gente que llega y de repente dice, no sé, estaba dormido y me dio ganas de levantar una iglesia. Como que si eso es una bodega. Yo estaba dormido y Dios me dijo que yo era apóstol. Y ya yo soy apóstol. Yo estaba dormido y Dios me dijo que yo era pastor. Y ya soy pastor. Yo estaba dormido y Dios me dijo que era profeta. ¿Y quién te ungió? ¿Quién te reconoció? No, Dios me dijo, soy profeta. Y Dios me dijo que yo era evangelista. Mire, usted le puede decir Dios lo que sea. Usted Dios le dice que eres un avión y yo te voy a probar. Vuela pues, vuela.
Y si te veo volando, tengo que pasarme a agachar la cabeza y decir, es un avión. Pero Dios te dice, eres pastor, tú tienes que tener fruto de que eres pastor. Dios te dice que eres un apóstol, tiene que haber fruto. Pero aparte del fruto, tiene que haber alguien de autoridad que te reconozca y te unja y te envíe a esa labor. Mientras no ocurra eso, usted se queda quieto en su asignación que Dios le puso y camina con la presencia de Dios en todo lugar donde tú vayas. Pero tenemos un mal en este tiempo, que la gente anda buscando nombre y se olvidó de buscar la presencia de Dios. La gente anda buscando reconocimiento y se olvidó de la presencia de Dios. La gente está buscando el glamour, decía Carl Luna, el glamour del ministerio. ¿Cuál es el glamour del ministerio? Una tarima, un púlpito. Pero si tú quieres púlpito y quieres tarima, mándate a hacer una y ya. Pero eso no es todo. Acá no vale el buen púlpito o la buena tarima. Acá lo más importante es que todos tenemos que reconocer que necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida y que regrese la presencia, que regrese la gloria, que regrese la presencia de Dios a nuestras vidas. Déjate de estar chequeando quién tiene presencia y empieza a chequearte tú mismo. ¿Será que tengo presencia? ¿Será que se fue? No, mi pastor tiene presencia, hay bastante. Ahí tú. Necesito que tú tengas presencia de Dios. Pero con esto yo quiero finalizar, pero quiero meterte en un nivel de gloria que ustedes van a ver transformaciones. Yo la estoy experimentando, lo que estoy hablando no es cuento de camino. Estoy experimentando esto. Y yo estoy viendo que Dios no nos oculta a nada y no pasemos por la historia de gente que tuvo gloria y después quedó sin nada. No queremos eso. Nosotros tenemos que saber comenzar y tenemos que saber terminar. Y no terminar como los hijos de Aarón, sacerdote de Dios. Abiú empezaron a levantar un altar. Yo estoy acostumbrado que mi papá levanta altar y yo también voy a levantar altar. Yo estoy acostumbrado a ver cómo él lo hace y ya yo lo voy a hacer. Es que no es solamente ver cómo él lo hace, es lo que él hace en el secreto para poder tener ese altar. Porque el altar en público es una cosa y el altar en el secreto es otra. En el secreto es que está todo lo que tú vas a necesitar en el público. Y de acuerdo a cómo tú te comportes en el secreto, así será tu altar en público. Y en el secreto estos muchachos eran unos desordenados. Dígale al que está a su lado, si tú eres en el secreto desordenado, en público el diablo te va a avergonzar. ¿Sí? Entonces queremos venir a aparentar aquí una gran corbata, un palto. Hasta me criticaron porque yo usaba blue jean. Y entonces viene a aparentar con una corbata de esa y un palto y una cosa y una cara de bravo. Pero en el secreto, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu secreto con Dios? Quiero gloria, quiero victoria, quiero que en medio de la crisis Dios me respalde, pero tu secreto, tu vida íntima la tiene vuelta a un desastre. Pero en el secreto somos wow. Dios está probando esta casa porque en pocos días va a venir un nivel de gloria mayor que la que hemos experimentado. Estoy profetizando que en los próximos días viene un nivel de gloria mayor. Dios está incrementando el fuego en esta casa. Dios está incrementando el fuego en el altar. Dios está incrementando el fuego en el corazón de los líderes. Dios está incrementando el fuego en las casas. Dios está incrementando el favor y la gracia del Padre. Pero usted sabe qué más va a incrementar Dios: el temor. Diga conmigo, me va a incrementar el temor. Yo anoche a las 12 de la noche estaba llorando allí en esa mesa allá atrás.
Y llorando le dije, yo no quiero pasar a la historia como los hijos de Aarón. No quiero pasar a la historia como gente que manejaron gloria, pero la gloria los mató. Porque tenían gloria, pero no supieron manejar la gloria, soportar la gloria. Se llenaron de orgullo, se llenaron de altivez. Y Satanás es experto en buscar. Él no tiene prisa. Él no anda afanado ni preocupado para hacerte la persecución. Él anda con toda la calma investigándote. Y te va viendo dónde es. Y te tira esta conchita y no te puede por allí. Te tira la otra conchita, no puede por ahí. Y a algunos lo mata por una cosa, a otro lo mata por otra, a otro lo mata por otra. Pero siempre el que va cayendo del temor de Dios empieza a jugar con el pecado. Todo hombre y mujer que está a punto de caer de la gracia, usted lo va a ver jugando con el pecado. Y usted se le va a acercar y le va a decir: varón, cuídate. Yo estoy bien, estoy orando, estoy ayunando. No es capaz de decir: verdad, ayúdenme en oración porque estoy débil. No. ¿Cómo estás de oración? Fino, no, orando más que nunca. Y te has ponchado hace rato. Pero entonces se cree tan fuerte que no consigue el consejo o no agarra el consejo y él se siente que. Pero cuando lo agarra Satanás y sus demonios, lo amarran. Lo que hicieron con Sansón. Sansón comenzó a jugar. Usted sabe lo que es el significado de Dalila. Una que emite sueños. Dalila dice que cayó Sansón en las piernas de Dalila. Y cuando cayó en las piernas de Dalila, se quedó dormido. Todo espíritu que ataca los hombres de Dios, lo primero que hace este espíritu es adormecerlo. Lo pone mongólico en el término más claro. Perdóname, ya lo dije. Mongolo. Y el tipo así: esa belleza. Y las mujeres: wow, ¿no le viste los músculos al pastor? Lo que pasa es que yo levanto pote de avena. No lo viste. Y no viste. Wow. Eso es lo máximo. Lo máximo es la presencia de Dios. Cuando tú tienes claro que la presencia de Dios, todo lo demás pierde importancia. Vamos, diga conmigo: todo lo demás va a perder importancia. Para mí la importancia es la presencia de Dios. Que la presencia de Dios se mantenga en esta casa. No importa que no haya aire acondicionado, no importa que haya algunas cosas que hacen falta, pero vendrán. Pero lo más importante está aquí, es la presencia de Dios. Ustedes no vienen aquí por Magdiel o por Petra o por alguien que está invitándolo. Usted sabe por qué usted viene acá a este lugar. Porque aquí hay presencia de Dios. La presencia de Dios está en este lugar y va a hacer cosas grandes. La presencia de Dios. Ay, amado, dejamos ir la presencia de Dios y esto se va a ver feo. Y usted va a decir: wow, Dios mío, ¿y dónde nosotros estamos? Pero la presencia de Dios cambia el ambiente, cambia la atmósfera, cambia. Todo lo cambia. Entonces necesitamos la presencia de Dios. Yo quiero que la gente que reconoce que necesita la presencia de Dios levante su mano y diga: yo la necesito. Yo necesito la presencia de Dios. Necesito la presencia de Dios. Pero la gente se vuelve terco. Y dice usted: en el Antiguo Testamento pasó eso. Nadab y Abiú, hijo de Aarón, murieron y quedó como referencia de que la presencia que trae vida también produce muerte.
Por eso que levantar un avivamiento no es fácil. Y Dios prefiere detener un poco el nivel de presencia para no matar un poco. Porque si el nivel de presencia se incrementa, en vez de haber vida, lo que hay es muerte. Lleno de orgullo, lleno de envidia, lleno de dolor, lleno de desgracia, lleno de pleito, de celo, de ira. Que cuando ve a alguien que prospera, ojalá se le rompa. ¿Va a venir la presencia de Dios sobre esa persona? Por favor, no va a venir. Porque si todo en la carne trata de destruir a alguien, ¿cómo será con un poquito de gloria? Acaba con medio mundo. Pero entonces la gente dice, pero eso fue en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no. Bueno, yo le voy a decir que en el Nuevo Testamento también hubo un episodio. Hechos capítulo 5, versículo 9. Y Pedro le dijo, el apóstol le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido. Te sacarán a ti también por ofender al Espíritu Santo. Es decir, en el Antiguo Testamento hubo muerte por causa de la gente perder el temor de Dios. Y en el Nuevo Testamento hubo muerte por causa de perder el temor de Dios. Siempre el que pierde el temor de Dios está destinado al fracaso. La pregunta es, ¿qué usted quiere? ¿Destinarse para el fracaso o destinarse para la victoria? Póngase de pies.